Bueno, y continuamos con nuestro programa y también con una conversación que iniciamos la semana pasada con la licenciada Michelle Kronover, donde hablamos acerca del perdón. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, hemos venido conversando sobre el perdón y qué tanto nos cuesta aprender cómo pedir perdón y cómo también perdonar. El día de hoy vamos justamente a saber esos pasos o esa forma en la que debemos nosotros pedir perdón, porque no solamente el proceso es el que nosotros nos quedamos de este lado y esperamos que nos den un perdón, sino que también hay que buscarlo. Pero retomando un poquito lo de la semana pasada, que es muy importante también tener muy claro que el perdón sigue siendo siempre una decisión que se debe tomar bajo muchos factores, como por ejemplo el aceptar y entender que el que yo pida perdón no significa que me estoy rebajando, y eso es uno de los graves errores que lamentablemente le sucede en su mayoría a los hombres. Culturalmente los hombres creen que pedir perdón es rebajarse o ceder o ponerse en una posición inferior. En nuestra sociedad todavía las relaciones tienden a ser un poco machistas, y en esa relación machista el hombre siempre espera a que la mujer sea sumisa, y la mujer espera justamente ponerse en esa posición y siempre estar pidiendo perdón, muchas veces sin tener ninguna justificación. También retomando el tema de la agresión, que lamentablemente venimos teniendo siempre hechos constantes sobre agresiones y que tocamos justamente al inicio de este año con mucha preocupación. La agresión es uno de los motivos por lo que realmente cuesta muchísimo pedir perdón. Una persona que está siendo agredida o está siendo el agresor o la agresora no toma conciencia de que está transgrediendo al otro y que debe justamente tomar conciencia y cambiar. Hay algo muy importante, y es que cuando nosotros entendemos que debemos perdonar, pasamos por 3 etapas. La número 1 es aceptar. Y aceptar implica saber que esa situación me produjo mucho dolor, que fue desagradable, que tal vez provocó situaciones a nivel ambiental, tal vez una separación, o situaciones a nivel económico o la pérdida de alguna amistad, pero que además de ese dolor tengo que tratar de ver cómo veo eso de forma objetiva. Muchas veces ese proceso no se puede hacer solos. Tenemos que llevar un proceso terapéutico, por eso el apoyo psicológico en un momento de mucho dolor es fundamental, sobre todo cuando tenemos una situación a nivel de comunicación de pareja y estamos teniendo conflictos y estamos hiriéndonos y no sabemos cómo perdonar. Necesitamos buscar el apoyo de un terapeuta especializado, ojalá en terapia familiar o en terapia de pareja. Una vez que aceptamos y sabemos que esa situación, si bien es cierto, fue dolorosa como lo dije ahora, tenemos que aceptarla y verla de forma objetiva. Verla de forma objetiva implica aprender a no tomar las cosas de forma tan personal. Una vez que yo logro hacer eso, entonces decido cómo quiero perdonar. O perdono y acepto de nuevo a esa persona en mi vida, o lo que esa persona hizo en mi vida lo dejo atrás, o me separo y perdono. También implican esas dos cosas, no necesariamente, como lo mencionábamos la semana pasada, el que yo perdone significa que tengo que tolerar o aceptar lo que me hicieron. No, yo puedo estar en desacuerdo y realmente molesta o molesto por lo que pasó, pero eso no significa que me voy a quedar ahí. El problema en las parejas es que justamente cuando tenemos que perdonar no logramos hacerlo, y ahí viene la tercera etapa del perdón, que es dejarlo ir. Dejarlo ir implica saber que quedó en el pasado y que si yo decidí mantenerme al lado de esta persona es para caminar a la par y construir y no destruir, porque si yo me quedo metida en ese dolor o metido en ese dolor, vienen los reclamos, viene el echar en cara, vienen las conductas pasivo-agresivo, no me vengo directamente, pero por debajo me estoy vengando, trato de zafarle la tabla, como dice el dicho, a la otra persona, y veo ver cómo hago para provocarle el dolor que en el fondo siento yo a esa otra persona. Entonces, si yo ya me encuentro en esa tercera etapa, verdaderamente es dejarlo ir. Pero para dejarlo ir muchas veces tenemos que pasar por todo un proceso de aceptación, y muchas veces el aceptarse viene de primero aceptarme a mí mismo, aceptar mis errores, aceptar cómo me comporto, aceptar cómo me comunico con la otra persona, y realmente entender que somos dos seres humanos, que cada uno viene, como siempre digo yo, con una bolsita bien pesada, con una historia donde vienen dos personas
y vienen a tratar de convivir. Claro. Y ahí es donde ese dejar ir muchas veces se complica. ¿Cómo podemos nosotros facilitar ese perdón? Si somos nosotros quienes queremos perdonar o nosotros queremos pedir perdón, hay cosas que se deben hacer. Una, y es la más importante, es entender que lo que voy a hacer es algo decisivo, y a eso me refiero con que el que yo pida perdón no significa que después lo vuelva a hacer. Muchas veces el perdón se toma como algo que no tiene valor, y yo pido perdón una vez y luego vuelvo a pedir perdón otra vez y luego otra vez, y pretendo que cada vez que me pidan perdón yo voy a perdonar, o cada vez que yo pida perdón me tienen que perdonar. ¿Y qué sucede? Cuando esto se da en la pareja es más difícil dejar ir. También es muy importante que cuando yo pida perdón no me ría. Maureen, muchas veces las personas cuando llegan a pedir perdón llegan con un gesto de risa o un gesto sarcástico O de burla. O utilizan alguna frase despectiva hacia la otra persona. Definitivamente, si yo llego a pedir perdón de esta manera, es probable que la otra persona se ponga a la defensiva y no me vaya a perdonar. Realmente existen muchas maneras, pero sobre todo hay una, que es entender que cuando yo pido perdón lo estoy haciendo del alma. Y que realmente es como un compromiso de que no lo voy a volver a hacer. Así que, como vos decías en el inicio del segmento, realmente es una decisión, tanto el perdonar como el pedir perdón. Exactamente. Y hoy les traemos un pequeño pensamiento para que podamos reflexionar, y dice así: acéptate y perdónate, y luego perdona a quien te causó dolor. Piensa que al igual que tú mismo, también esa persona merece una oportunidad. Claro que sí, así que con eso, más que explicado creo lo que hemos hablado, y vamos a continuar porque es un tema importante, y vamos a seguir como aquí, como siempre, planteando temas desde una perspectiva de soluciones, de positivismo, de lograr siempre lo mejor. Michelle, muchísimas gracias. Un placer como siempre, Mauri. Y ustedes no se olviden el número de Michelle, 22830278, el número de la clínica de Michelle, para que ustedes puedan consultarle y así asesorarse o bien plantearle cualquier situación que usted necesite. Por ahora nos vamos a corte comercial y luego regresamos porque Isabel Jiménez de Cake Art nos está esperando para hacernos bellezas con el azúcar.